Buenas, de nuevo, crack bursátil. Recesión es la palabra que todos temen en el mundo financiero desde la gran crisis de 2008. Desde entonces, los Estados Unidos han sido en gran medida inmunes a estas recesiones económicas, a excepción de la reducción masiva que vimos en marzo de 2020, que fue el único cisne negro de la economía de los Estados Unidos en medio de una era dorada de rendimientos increíbles con casi ningún problema durante la última década. Desde el año 2010, el S&P 500 tuvo un rendimiento total de un 357%. Aquellos que tuvieron la suerte de haber invertido durante este periodo dorado han visto crecer sus carteras mucho más allá de las predicciones que hicieron los expertos. Pero en este momento estamos viendo problemas en el paraíso. Ha llegado un verdadero cambio de paradigma en los mercados que está haciendo que todos entren en pánico, incluidas las grandes empresas institucionales. En los últimos 12 años, los inversores no han tenido grandes preocupaciones durante el épico rally alcista posterior a la recesión de 2008. Y es que desde entonces el S&P 500 solo ha descendido más de un 15% en tan solo 4 ocasiones, siendo la máxima caída del 33%. Y cada vez que estas caídas ocurrieron, el mercado se recuperó rápidamente a nuevos máximos históricos en menos de 100 días en cualquiera de estas bajadas. Por lo que, dados estos hechos, muchos se preguntan, ¿por qué hay tanta preocupación por una recesión si el mercado se recupera en pocos meses? Si miramos en los últimos 10 años, están en lo cierto. Un mercado bajista se ha recuperado aproximadamente en unos 3 meses. Y es por ello que muchos piensan que el mercado actual en poco tiempo volverá a máximos históricos. Pero cuidado. Hay un motivo realmente alarmante que está haciendo entrar en pánico a los grandes inversores institucionales, un hecho muy preocupante por el que piensan que la duración y gravedad de la crisis actual podría ser mucho mayor respecto a las bajadas de los 10 últimos años. Cuando entiendas esta situación, comprenderás por qué todo el mundo está entrando en pánico y por qué esta nueva situación económica podría cambiar la mentalidad de esta generación de millennials. Verás, en los últimos años lo teníamos muy fácil cada vez que el mercado se hundía. La Reserva Federal aparecía y estaba allí para protegernos y salvar el mercado de cualquier tempestad. Pero después de años de abuso monetario por parte de la Fed, especialmente después de marzo de 2020, esta red de seguridad que tendía la Fed ha desaparecido, al menos por ahora. La Reserva Federal tiene un problema que no ha visto desde principios de los años 80, una inflación severa. Y para combatir el problema necesitan aumentar las tasas y reducir sus ayudas al país. Para muchos expertos parece que la era del dinero fácil ha terminado y ahora el mercado tendrá que sobrevivir sin las estimulantes inyecciones que la Fed suministraba. Esto significa que la Fed en este momento no puede salvar al mercado. Esta suposición está causando una venta masiva de proporciones épicas. De hecho, las empresas tecnológicas y las empresas de crecimiento han sido las más afectadas en estas caídas de 2022. Por ejemplo, acciones que fueron las más destacadas en 2020 como Zoom han sido totalmente diezmadas. Desde sus máximos de octubre de 2020, esta empresa ha disminuido más de un 80% su valor, y esto sucede con casi todas las empresas tecnológicas o de crecimiento. Sin embargo, si miramos el S&P 500, parece que estas grandes caídas que suceden en algunas empresas no se están produciendo con la misma intensidad en este índice, que tan solo ha bajado un 18% en comparación con muchas compañías que ya han caído más de un 50%. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Realmente está ocurriendo una implosión del mercado? El índice más importante del mundo parece estar aguantando, pero esto es por un simple motivo. En 2008 vimos una reducción épica de aproximadamente un 50%, y una bajada de estas dimensiones aún podría darse en los próximos meses en el mercado actual. Esta posible gran caída del índice depende, según la opinión de los mayores expertos, de la parte superior de las acciones del S&P 500. Según estos analistas, Apple y Microsoft están frenando la caída de un mercado que parece estar en ruinas.
Mientras que las acciones de ambas compañías han bajado en torno a un 20% desde su punto máximo, son las únicas grandes entidades que han evitado un gran colapso del S&P 500. Si Apple y Microsoft cayesen más, como ha ocurrido con Amazon, Facebook y Tesla, que han sufrido caídas superiores al 40%, esto podría desencadenar un verdadero colapso en el S&P 500. Si miramos la presentación de resultados de Apple, que fue bien recibida por la mayoría de los analistas, sigue existiendo una creciente preocupación sobre la legitimidad de sus resultados. Según un tuit de Meet Kevin, se le pidió a la directiva de Apple hasta en 3 ocasiones que respondieran cómo está cambiando la demanda de los consumidores. Los ejecutivos de Apple ignoraron la pregunta las 3 veces. Esto es un indicativo de cómo se está comportando el resto del mercado. Y es que muy probablemente el cambio en el comportamiento del consumidor esté comenzando, y eso podría ser algo decisivo en la economía mundial. También es la razón por la que incluso los grandes bancos como JP Morgan predicen una recesión que no sucederá de la noche a la mañana. Advierten que se desarrollará a lo largo de meses o años de forma lenta y dolorosa. Así lo explica Michael Ferrelli, economista jefe de JP Morgan en los Estados Unidos, que con sus declaraciones intenta advertir a todos los inversores de lo que podría suceder. Creo que la recesión, al menos como entiendo la narrativa o discusión de la recesión actual, tal vez se produzca durante el próximo año, no sobre el próximo trimestre. Creo que la mayoría de la gente reconoce que el impulso en la economía en este momento es bastante favorable. El número de empleos se ve muy oportuno y se ve muy fuerte, pero como vemos, estas condiciones financieras se endurecen mucho con las acciones a la baja. Las tasas subieron el dólar. Con el tiempo, si esto continúa, debemos prepararnos para un escenario en el que tal vez dentro de unos trimestres la recesión se vuelva una realidad. Como acabas de escuchar, todo esto se reduce al miedo de los inversores y al endurecimiento de la Reserva Federal, que se espera que suba las tasas varias veces durante el próximo año. Y con estas subidas están sucediendo 2 importantes acontecimientos. El primero es que el índice del dólar está aumentando a niveles récord. ¿Y cómo influye esto a Estados Unidos? Una moneda más valiosa hace que las importaciones sean más baratas y las exportaciones más caras y menos competitivas en los mercados mundiales para las empresas estadounidenses. Esto significa que será más difícil vender productos fuera de sus fronteras, y con el aumento continuo de las tasas, esto impactará en una gran variedad de sectores financieros. El segundo acontecimiento es que las tasas hipotecarias ya han superado el 5% y si continúan aumentando, no hay duda de que eventualmente el mercado de la vivienda se detendrá, y a medida que esto ocurra, la asequibilidad caerá en picado. El temor a la estanflación está superando al mercado. La economía se enfrenta a un arma de doble filo. Por un lado la inflación y por el otro la recesión. El aumento de los precios ya es doloroso de por sí, pero si agregas a esto un alto desempleo y una desaceleración en el crecimiento, tienes una receta perfecta para el completo desastre. Escucha a Michael Ferrelli explicar esto. Sí, la recesión parece un poco esclerótica. Creo que Powell tal vez se equivocó o fue demasiado firme al descartar 75 puntos básicos el miércoles. Y tal vez algunas personas lo interpretan como no estar lo suficientemente comprometido en la lucha contra la inflación, pero creo que es una mala lectura. Yo diría que el hecho de que las tasas hayan subido en general y que el dólar haya subido es probablemente el tipo de reacción que quieren. Quieren endurecer las condiciones financieras y desacelerar el ritmo de crecimiento del gasto en la economía. Ferrelli esencialmente dice que la Reserva Federal nos está mintiendo una vez más en la última reunión. Powell dijo que ni siquiera pensaría en subir las tasas 75 puntos básicos. Esto fue interpretado por algunos como un fracaso de la Reserva Federal para hacer frente a la inflación. Si la inflación continúa creciendo, la Fed tendrá que tomar una decisión difícil. Esencialmente, lo que tienen que hacer es simple, pero nadie en televisión lo admitirá. Solo pueden o dejar colapsar la economía o dejar que la inflación se salga de control.
El sueño de un aterrizaje suave ya ha desaparecido y pronto Powell tendrá el trabajo más difícil de América para intentar salvarnos de un desastre a largo plazo que podría cambiar la mentalidad de la próxima generación y crear un cambio de paradigma. Por último, mira este vídeo para entender lo que está ocurriendo ahora y suscríbete si quieres seguir aprendiendo cómo funciona realmente el mundo económico. Crack bursátil.